Pascualito Nali. Bueno, pues estamos aquí, seguimos al pie del cañón con el grupo de Gineco 4 y hoy tengo el gusto de presentarles a mi maestra Karina Feria. Cari va a platicar hoy de uno de los puntos más importantes, creo yo, de la creación de un protocolo, que es la parte de la ética médica. La ética médica y la ética en investigación. Y entonces, sin más por el momento, bueno, pues los dejo aquí con Karina, ya puedes compartir pantalla y nos vemos en un ratito. Disfrútenlo. Ok, voy. Hola, jóvenes, buenas tardes. Se ve la... Se ve perfecto. Sí, ya se ve, doctora. Perfectísimo. Ok, nada más pongo la primera. Ok, bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes y ver esta parte. Ahorita, como probablemente algunos de ustedes lo escucharon, le comentaba al doctor Rivas que muchas veces cuando empezamos a hacer protocolos de investigación, lo primero que nos pide el protocolo, de los primeros requisitos, son los aspectos éticos, y este es el primer contacto, aquí está. Y este es el primer contacto a veces que tenemos de los aspectos éticos, que nos fusilamos el de otro protocolo o el del vecino o un machote que tenían por ahí perdido, y la verdad es que no sabemos en dónde viene, esto tal cual lo agarré de un protocolo X, y por ejemplo aquí ponen, solo se revisarán los expedientes. La pregunta es, ¿los expedientes requieren un consentimiento específico o no? O, por ejemplo, los autores se comprometerán al resguardo confidencial de los datos, que antes no le dábamos tanta importancia. Antes los residentes traían paseándolos por todo México los expedientes, o nosotros mismos, y los datos por aquí. Y la verdad es que ahora las leyes son mucho más estrictas precisamente para este resguardo. Pero luego nos echamos unos rollos, y aquí le falta rollo, si me preguntan, que si la ley general, que si el Helsinki, que si esto por acá, y en realidad no sabemos de dónde viene todo eso. Entonces, lo primero que nos debemos de preguntar es, ¿cómo es nuestra investigación? Incluye, no sé, individuos, incluye muestras de sangre, de tejido. Voy a requerir un consentimiento informado, necesito un asentimiento informado. Aquí que hay algunos pediatras neonatólogos, es ético el estudio, requiere permiso de un grupo vulnerable, estoy trabajando con embarazadas, ustedes que muchos de ustedes son ginecólogos, entonces son muchas de las preguntas que nos llegamos a plantear. Les digo que si tienen alguna duda, hacer un comentario en el momento que comento algo, siéntanse en confianza. Ya saben que yo hablo golpeado. Entonces, bueno, lo primero es que a veces nos preguntamos es, bueno, ¿y qué es ética? ¿Qué es moral? La ética, pues podemos encontrar 15 definiciones, así como de moral, según Sócrates, según Platón, según quien estemos estudiando. Ética por el estilo, que finalmente, si yo les pregunto qué es ética, a veces nos enfrascamos en qué es ética desde mi punto de vista, y a veces no nos enfrascamos en lo que es la ética como algo en especial, sino decimos, es que en mi ética, y en mi ética muchas veces lo que viene involucrado, pues no es nada más mi conocimiento profesional, también es el personal, también es el religioso. Ahorita como ejemplo tenemos esta ley de no discriminación del aborto, que ha generado muchísima ámpula, porque sobre todo muchos ginecobstetras dicen, no, yo voy a decir que yo tengo objeción de conciencia y no me voy a someter a estas leyes, y se ha polarizado mucho ese asunto. Otro problema ético que acabamos de vivir es a quién le vamos a dar qué medicamentos en COVID, o incluso a qué pacientes voy a admitir a la terapia intensiva y a quiénes no, porque tengo saturado el servicio y yo le tengo que dar prioridad a los que tienen que vivir o a los que tienen mejor probabilidad de vivir, y de repente se volvió un tema muy, muy importante toda esta parte
ética que seguramente ustedes en su trinchera tuvieron que vivir. Pero pues parece ser que la humanidad ha tratado de ir, pues yo no sé si madurando o no, o ya vamos como los cangrejos otra vez, pero por lo menos se busca que tengamos algunos principios básicos que nos lleguen a regir precisamente para todo este quehacer. Algo muy importante es dividir el quehacer de mi práctica clínica al quehacer de mi investigación clínica o básica o la investigación que yo lleve a cabo. Pero por eso es tan importante conocer tanto las bases como las leyes y las reglas que nos rigen para todo este motivo. Entonces, así de entrada y bajita la mano, pues tenemos que tener respeto a las personas. Los individuos, como ustedes leen, deben ser tratados como agentes autónomos y las personas con autonomía disminuida, todos estos grupos vulnerables que pueden ser pues, gentes con retraso mental, con alguna enfermedad discapacitante, niños, etcétera, pues tienen que tener respeto. La beneficencia es no hacer daño, esto lo vamos a hablar más adelante, ver qué es mejor, es el beneficio, tiene riesgo, se pueden disminuir estos riesgos, estos daños, estos alcances. Obviamente la no maleficencia, creo que la mejor regla es la regla de oro de no hacer lo que no nos gusta que nos hagan, cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo respetar y hacerlo como parte de la vida de uno. Y obviamente la justicia, que cada persona debe tener una participación igual, equitativa, de acuerdo a su necesidad individual, a su esfuerzo individual, a la contribución social que tiene y por supuesto al mérito que tiene cada individuo. Y a veces no lo vemos así, así queremos parejo para todos cuando alguien no se esfuerza. Digo, el mejor ejemplo es un trabajo en equipo, que resulta que 4 trabajaron y uno se fue a pasear. Entonces, no, realmente la justicia es cada quien de acuerdo a su mérito individual. Y más o menos para ir conociendo un poquito de la historia, bien dicen que el que no conoce la historia está condenada a repetirla, pues ¿de dónde salen todas estas fuentes de orientación ética? En su temario se les sugiere que lean a Ezequiel Emanuel, que a partir de siempre ha sido mi héroe por muchos motivos, pero vale la pena que le echen una revisadita al un gran resumen que hace él sobre todo esto que vamos a platicar hoy. En esta línea de tiempo más o menos podemos ver cómo sucedieron las cosas. Algunas ustedes pudieran ver que están traslapadas, no es así. Por ejemplo, la CIOMS aparentemente aparece hasta 1982, sí, pero hay un antecedente de 1947-49 en el que se empieza a hacer todos estos estudios hasta que finalmente ve la luz la CIOMS o el informe Belmont que empieza en un periodo y finalmente puede llegar a cristalizar el esfuerzo a partir de 1978. Y ahorita los vamos a ir viendo poco a poco, porque todo esto ha sido parte de la historia de la humanidad reciente, de la historia obviamente moderna, que nos ha hecho voltear a ver y decir qué es ético, qué es apropiado para mi investigación en sujetos humanos. Antes del Código de Nuremberg, ustedes saben que pues cada quien podía hacer cualquier cosa. En algunas ocasiones cuando tenemos oportunidad de ver una película del siglo XIX o previa, uno cuando ya tiene ciertos conocimientos de la investigación dice, ¡oh, qué barbaridad! Y esto sucedía antes. Pues eso y más sucedía antes. Y por eso, pues probablemente la Segunda Guerra Mundial fue la gota que derramó el vaso para que se tratara de dar, pues, un orden, reglas de civilidad para precisamente hacer todo esto. Como les decía yo, Ezequiel Emanuel dice que mínimo los requisitos éticos que debemos de prevalecer o proponer en cada una de nuestras investigaciones, pues es el valor, la validez científica, la selección equitativa del sujeto, la proporción favorable del riesgo-beneficio,
la evaluación independiente, el consentimiento informado y el respeto a los sujetos inscritos. Él lo pone estos puntos, 7 puntos, en uno de los textos que escribe, pero si nosotros revisamos los diferentes documentos que tenemos, los vamos a ver en cada uno de ellos, ya sea en las pautas o en los códigos, en los artículos o en el apartado que corresponde, pero él trata un poquito de resumir esto que nosotros cuando hacemos un protocolo de investigación nos tendríamos de preguntar es si tiene valor. ¿Para quién tiene valor mi documento? Para mí, para que me pongan 10, para que tenga yo una estrellita más, ¿para qué tiene valor? Para mis pacientes, para mi práctica, para mi comunidad. Que tenga validez científica, pues también que yo pueda hablarle a la comunidad científica con reglas claras y no de que me lo saque de la manga. Ustedes han leído en diversas publicaciones el problema que ha habido a lo largo de la historia. Conforme más se les solicita a los médicos, a veces curricularmente, tener artículos publicados, pues a veces pueden hasta manipular los resultados y esos pues no los vamos a poder repetir en otro lado. La selección equitativa del sujeto, en donde pues tenemos que ser parejos con todos, no podemos tomar un grupo vulnerable contra uno que no lo es, porque probablemente ahí estamos perdiendo uno de los principios básicos. Y así también la proporción favorable del riesgo-beneficio, en que yo me tengo que preguntar, bueno, ¿qué le estoy ofreciendo a la persona, al sujeto con esta investigación? ¿Qué le estoy ofreciendo para su beneficio y por consiguiente mi beneficio y el de la comunidad médica o incluso el hospital, la clínica, donde sea mi área de trabajo? La evaluación independiente de cada uno de mis resultados, de cada uno de mis sujetos, el consentimiento informado, que es algo muy, muy importante y que a veces echamos en saco roto. La verdad es que nadie sabemos hacer un consentimiento informado. Uno de los doctores que participaba en ese entonces con nosotros en la maestría decía que les entienda un niño de sexto de primaria. Pues sí, porque lo que a nosotros puede ser una palabra fácil, a otra persona se le puede complicar el lenguaje técnico de los médicos o el estrés de decir, firmo, no firmo, ¿qué hago, no hago?, etcétera. Sobre todo cuando no es en investigación, en expedientes o alguna otra cosa, es muy importante que sepamos hacer un consentimiento informado, que ya comentaremos más adelante. Y por supuesto el respeto a los sujetos inscritos, y yo diría que el respeto debiera ser universal, no nada más a sujetos inscritos en un protocolo, sino el respeto tiene que ser universal. Historia, porque nosotros tenemos la idea romántica de que los nazis eran malos, que sí lo eran, un poco, bastante, y que llegaron, los juzgaron y de ahí salieron el Código de Nuremberg. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale todo esto? Porque, bueno, aunque los alemanes fueron los que se lucieron, Japón también tenía sus métodos de investigación y todo mundo, no, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial no había inocentes en cuanto a investigación en sujetos humanos. Imagínense en los animales menos. Entonces creo que es importante a veces conocer. Ahí hay una referencia, es una referencia muy interesante que habla un poco de la historia de la medicina. Y todo empezó porque los alemanes pensaban que la raza aria tenía que ser lo máximo. Entonces empezaron a decidir que los niños con defectos al nacimiento, enfermedades mentales, gente con alguna discapacidad, pues no era una gente útil para la sociedad, y decidieron empezar a esterilizarlos involuntariamente o de hecho eliminarlos. En 1933 empieza la promulgación de la ley que permitió esta esterilización forzada de ciudadanos alemanes.
Por supuesto, tenían que tener un certificado de que eran alemanes, porque incluso si no lo eran, si eran judíos o eran gitanos o alguna otra cosa, pues ni siquiera tenían acceso a esta ley y además pues se hacían merecedores a tener una sanción porque ellos con alguien no ario pues representaban un peligro para el Tercer Reich. Imagínense que esterilizaron de 0,5 a 1% de la población con métodos quirúrgicos o con métodos radiactivos, o sea, los exponían a radiación y los médicos, bueno, tanto los médicos como las parteras, comadronas, etcétera, tenían la obligación de informar el nacimiento de un niño con cualquier defecto al nacimiento. Y ese niño ya lo condenaba a muerte. De ahí surgieron inicialmente las leyes de Nuremberg, que fue lo que les mencionaba hace rato, que evitaba que hubiera matrimonios entre arios y no arios. Entonces, la verdad es que lo hablamos, ahora ya lo hablamos en la historia, pero si yo me siento con ustedes alrededor, probablemente ustedes conocen a un niño o a algún familiar o algún conocido o tuvieron un paciente con síndrome de Down, que es una trisomía, pero bastante funcional en muchos casos. Imagínense que nada más porque alguien dio el pitazo, ustedes eliminan a ese niño. Entonces, la 4T, que no tiene nada que ver, pero sí parece, con ese momento que se llama Tiergartenstraße, contemplaba la identificación, clasificación, traslado y exterminio de ciertos enfermos, la creación de tribunales médicos quienes dictaminaban sobre estos pacientes, y de ahí se aventaron a asesinar a 5,000 niños inducidos por coma barbitúrico, porque como les comentaba yo, se consideraban que eran seres totalmente improductivos para el Reich. Entonces, obviamente de ahí empezaron los centros de detención, ustedes saben esa parte de la historia, pues ya la conocemos, donde hubo esterilizaciones masivas, pero en donde también hubo muchísima investigación. Se suponía que no se podía utilizar nada de la investigación de los alemanes, de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y hace no muchos años, yo no lo encontré específicamente, pero New England publicó el artículo, por ejemplo, de temperatura que hacían con los polacos, para fines históricos, pero la verdad es que sí han utilizado algunas personas todas estas bases de investigación para investigaciones futuras. Por ejemplo, lo de temperatura, pues lo sometían a temperaturas muy bajas, los llevaban a situaciones extremas, lo hacían predominantemente con polacos, y los llevaban al cuerpo, al organismo, a situaciones extremas, y de ahí veían cómo podían revertir estos efectos. Hicieron investigación obviamente de armas químicas, biológicas, se dedicaron a inocular enfermedades, sueros, infectaban heridas para utilizar nuevos medicamentos, hacían cirugías para el estudio. Muchos de ustedes saben que les llamaba mucho la atención los enanos, los gemelos, y todos esos eran sujetos de investigación que cuando la investigación no salía, pues simplemente se moría el sujeto y a nadie le importaba. Entonces, pues eso empezó a sentar el precedente cuando termina la guerra de todos estos dilemas bioéticos que actualmente pues nos enfrentamos todos los días en cuanto a cómo vamos a trabajar nosotros, cuál va a ser nuestra conducta sí profesional, cómo vamos a influir, qué presiones económicas tenemos. Ustedes saben que la industria farmacéutica es una presión a billetazos muy importante en algunos ámbitos. Entonces, todo eso es importante. Y ahí es donde debemos establecer cuál es nuestro papel como médicos, nosotros hasta dónde. Hay gente que tiene la ética muy ancha, hay quien tiene la ética muy delgada, en fin, pero de alguna manera por eso es que se han tratado de establecer todas estas cosas. Este es el artículo que les comentaba porque a su izquierda tienen un poquito el organigrama de cómo funcionaba todo esto en Alemania, pero que fue finalmente lo que nos ayudó a que naciera el código de bioética que tenemos actualmente.
y creo que es algo muy importante. Pero bueno, cuando un documento no cubre el 100%, porque bueno, sabemos que todas estas cosas son perfectibles, se pueden ir mejorando, más o menos nace el informe Belmont. En 1932, en Estados Unidos, se les ocurrió un super estudio en Alabama para sífilis, para inocular a pacientes con sífilis, con todo, pues imagínense las secuelas, porque dejaban que hiciera la historia natural de la enfermedad. eh, Imagínense todo lo que vieron, los que no se morían tempranamente, hubo quien quedó con secuelas, de ellos, pues obviamente muchos se casaron y tuvieron hijos con secuelas y así. Y todo eso nadie se había dado cuenta hasta que alguien dijo, uy, ¿qué está pasando en esta población en la que tenemos este gran problema? Y por supuesto, cuando en Estados Unidos, ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la maestría, cuando no usaban negros, usaban latinos, usaban gente vulnerable, gente pues que para ellos de alguna manera no la consideraban dentro del nivel de ellos mismos, por eso los utilizaban. Y entonces surge el informe Belmont, en donde el objetivo es buscar un mejor marco que nos ayudara a resolver todos esos problemas éticos que se van originando dentro de la investigación con sujetos humanos. Sobre todo muchos de ustedes que son ginecobstetras, pues ahorita lo vamos viendo cómo va evolucionando toda esta parte de la reproducción humana y que muchos de ustedes podrán objetar a su conciencia, incluyendo el ejemplo que ponía yo hace rato del aborto, por ejemplo, pero la ciencia sigue evolucionando y lo que a mí me puede parecer bien, al de junto le puede parecer mal, lo que a mí me puede parecer algo innovador, al de junto le puede parecer una barbaridad. Entonces, todos estos documentos que vamos a ver precisamente es lo que buscaban, tratar de hacer una resolución de estos problemas y abarcar todo eso, todo esto. El informe Belmont sí trata de hacer esta diferencia en lo que es la investigación y la práctica clínica. Ustedes lo van a ver. Yo creo que a todos nos pasa que cuando empezamos con el protocolo y hablamos de los aspectos éticos, sí, pero en la práctica clínica, no, no, no. Una cosa es la práctica clínica y otra cosa es la investigación clínica. Como yo solicito el permiso a otro, sí, tiene que llevar, claro, un marco ético de referencia, pero la investigación probablemente va a ser más exhaustiva en algunos aspectos. Los principios éticos básicos que nos rigen y observaciones en el informe Belmont es el respeto, la beneficencia y la justicia, que ustedes lo irán viendo. Y el informe se va desglosando de diferente manera. Unos son los límites, que es lo que les comentaba, nos va a diferenciar en dónde está la práctica, dónde está la investigación. Y los principios éticos básicos, que es el apartado B, como les decía yo, el respeto hacia los individuos como agentes autónomos, el respeto hacia las personas con autonomía disminuida, o sea, no tiene que ser un discapacitado mental, a veces puede ser un recién nacido, un feto, etcétera, que tienen una autonomía disminuida por muchos motivos, pero también tienen derecho a ser protegidos. La beneficencia, porque tenemos que tratar a las personas de tal manera que no les hagamos daño, que lo que le aportemos sea de beneficio. Así la persona esté en el peor momento de su vida, bueno, algún beneficio podremos aportarle en algún momento. Y por supuesto, siempre debemos de acreditar los beneficios. Actualmente, por ejemplo, en el protocolo que ustedes tendrán que escribir, no nada más tener que echarse todo el rollo que comentábamos al principio, sino también tenemos que decir qué beneficio le estoy aportando con esta investigación o qué riesgo estoy aportando o qué riesgo está corriendo mi paciente o mi sujeto de investigación con este estudio o qué daño puede tener, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy probando un medicamento nuevo. Ahorita, ejemplificando con COVID, pues muchas cosas no las sabíamos.
se hicieron muchísimas cosas y ahorita estamos viendo los posibles daños, las posibles secuelas de tratamientos que se tuvieron que instituir probablemente muy rápido en nombre de una epidemia que estaba avanzando rápidamente. La justicia también, pues, tiene que ser parejo de acuerdo a la necesidad de los sujetos que estoy investigando, que ya habíamos comentado, y siempre lo debemos de considerar. Y las aplicaciones, que es el apartado C del informe Belmont, es obviamente el consentimiento informado, que muchos de ustedes tendrán que hacer para fines de su trabajo, la valoración de riesgo y beneficios que mencionábamos y la selección de sujetos. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más ampliamente del consentimiento informado. Y luego vino la declaración de Helsinki porque, como les digo, bueno, faltaba tratar de redondear esa parte de la investigación porque, ok, estamos investigando, pero ¿y qué vamos a hacer con un fármaco nuevo? Ustedes, conforme avancen en sus estudios, van a ver que hay reglas para el tipo de investigaciones. Ahorita con el COVID nos fuimos familiarizando más, sobre todo con las vacunas, de que estaba en fase 1, en fase 2, que sí, que sí no. Y a grosso modo, pues ahí se los pongo que es una fase preclínica. La fase 1 es cómo funciona. Entonces, de acuerdo a la fase en la que voy incluyendo el número de sujetos. Las primeras son muy poquitos sujetos, 25, 50 sujetos, y conforme voy avanzando en mi estudio, y si todo va bien, yo puedo ir ampliando esa base, porque primero pues tengo que entender cómo va a funcionar ese fármaco, después cómo va a curar ese fármaco, o sea, cómo va a trabajar en la población abierta, bueno, en una población pequeña. En la fase 3, híjole, ya empiezo a tener eventos adversos que pueden ser algunos a corto plazo por el tipo que lleva la fase 3. Nosotros de las vacunas, por ejemplo, todavía no sabemos mucho, sabemos que el beneficio es mayor, pero todavía no sabemos qué va a pasar un poco más adelante, o algunos de los medicamentos que se estén probando de aquí en adelante para COVID y para otras cosas. Y por supuesto la fase 4, que ya es una fase en la cual tenemos una base mucho más amplia de población y que nos va a permitir llevar a cabo la farmacovigilancia de el medicamento o de la sustancia que estamos probando para ver pues cómo está funcionando dentro de los individuos que yo estoy tratando. La declaración de Helsinki va a tener todos estos puntos, principios generales, riesgos, costos, beneficios, grupos y personas vulnerables, requisitos científicos y protocolos de investigación, comités de ética e investigación, privacidad y confidencialidad, consentimiento informado, uso de placebo, estipulaciones posensayo, intervenciones no probadas en la práctica clínica. Como ustedes ven, de tener un código de Nuremberg con pocos puntos, Belmont empieza a introducir otras cosas, Helsinki empieza a abrir hacia otras cosas, los grupos vulnerables se vuelven importantes, la privacidad, la confidencialidad, en fin, todos estos, esta declaración, todos estos son documentos vivos, documentos activos que van evolucionando y que van dejando paso para otras cosas, otras ramas que nos permiten ampliar esta base en cuanto a la ética. Y algo muy importante que hemos mencionado en todo esto es el consentimiento informado. Yo les decía que a nosotros nos dijeron que pues, lo tiene que entender un niño que va en sexto de primaria, con el lenguaje que tiene un niño en sexto de primaria. En algunas ocasiones pensamos que porque la persona a la que me estoy dirigiendo es un adulto, me va a entender o tiene la obligación de entenderme. Sí, pero cuando reviso el expediente resulta que cursó la primaria o es analfabeta o llevó la secundaria, pero la mayoría de los términos que yo le he manejado no los entiende. O puede ser tener un doctorado y yo estoy dándole un lenguaje que es imposible de entender porque le estoy hablando de sustancias, le estoy hablando de enfermedades, le estoy hablando de cosas que no es su lenguaje habitual y que no me permite hacer un proceso de comunicación adecuado.
Es muy, muy importante eso, ser explicativo, mencionar qué alcances va a tener todo esto, porque pareciera que es muy sencillo. Creo que todos los que estamos aquí son del IMSS. Ustedes pueden bajar los documentos que vienen normados para el IMSS, en donde se sugiere cómo hacer una carta. Digo, lo primero es el logotipo. Siempre hay que ponerle el sello del IMSS para que no digan que no lo tenemos tatuado. Y, por supuesto, todo lo que incluye, pues, desde el nombre del proyecto, que si tiene un patrocinador, si tiene números, si ya tiene un registro, etcétera. Después, pues el nombre de al individuo al que yo quiero que esté en mi protocolo. La explicación de lo que voy a hacer en el estudio, si le voy a tomar una muestra de sangre, de tejido, si solo le voy a hacer una encuesta, algunas preguntas, si voy a probar un medicamento versus otro, en fin, cada uno de ustedes, como hemos visto a lo largo de estas semanas, cada uno tiene un protocolo diferente y sabrá a qué necesita revisar en cuanto a una carta de consentimiento, si este es el caso, para su trabajo. Yo a veces les digo que hagan una carta de consentimiento, aunque su trabajo no implique un consentimiento informado, hagan la carta. Siempre es muy útil hacer el ejercicio y ver si nos está fallando algo, el lenguaje, la redacción, a veces algo tan sencillo como poner los números de contacto de los investigadores a los que las personas puedan accesar cuando tienen dudas, porque nosotros a la hora de hacerles firmar, sí, sí, y hábleme a la hora que sea, ¿a dónde? ¿No? Si mi turno termina a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche, lo que sea. Algo también muy importante es que si ustedes ya decidieron, su paciente ya decidió firmar para su estudio, que también lleven los testigos correspondientes para que no haya problema. O sea, todos los rubros que incluyan su carta de consentimiento informado tienen que estar requisitados. Lo que siempre hacemos también, y no me dejarán de mentir algunos de ustedes, es que se la mandamos con el residente en turno y el residente no tiene la menor idea de lo que estamos hablando o no tiene la menor idea de lo que es. Nada más el doctor, como está muy ocupado, me dijo que le firmara, es la carta de consentimiento, ahí fírmele. Entonces, eso nos va a dar mucho más hasta de confianza con los sujetos a los que nosotros estemos investigando o estemos llevando a cabo una investigación con ellos, con sus hijos, con como sea. Entonces, sí es muy importante que uno como investigador se acerque al individuo que le corresponde. Obviamente con los niños va a ser un poco diferente, ahorita lo vamos a ver, pero que nos conozcan, que tengan la confianza de preguntarnos, que probablemente en el momento que los asaltamos con la carta de consentimiento, a todos sí, y 3 horas después ya tienen 8 preguntas diferentes. Entonces, creo que eso es muy importante para establecer la confianza con nuestros sujetos de estudio. La carta de asentimiento, aunque aquí viene que es a los 8 años, en otros lugares se encontró a 7, hay quien dice que 6, el IMSS, la SIOMS, dice que de 12 a 13 años ya los niños como que ya le van ligando, y la verdad es que prácticamente muchos de los comités locales son los que dicen, no, ¿sabes qué? Desde los 8 ya pide asentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque los niños legalmente no pueden tener un consentimiento legal formal porque no son mayores de edad, se ha considerado pues que hay que preguntarles. O sea, ustedes, los que tengan hijos, sobrinos, entenados, pues se van a dar cuenta de que los chamacos ya les gira la piedra diferente que a nosotros y se dan cuenta de las cosas mejor que nosotros y ya tienen mucha más información de la que recibimos nosotros a su edad. Y si yo le voy a tomar una muestra, pues por lo menos le puedo decir, oye, Juanito, ¿me das chance de tomarte una muestra? Y si el niño dice que no, tendremos que respetar la decisión. Claro, esto no va solo, esto va con una carta de consentimiento informado con los papás y realmente
Yo lo he visto que cuando tenemos una buena relación con nuestros pacientes, los niños la verdad es que entienden perfectamente bien esta información. De hecho, muchas veces ellos mismos están emocionados en participar porque al tener una enfermedad, por ejemplo, niños con cáncer, niños con diabetes, la verdad es que para ellos son muy empáticos en decir, sí, yo le entro porque me interesa que esto avance. La ley no lo exige, o sea, no hay una ley que diga sí, sí, hay que pedirles asentimiento, pero las instituciones, sobre todo las que se dedican a tratar pacientes pediátricos, pues sí lo exigen y como les digo, cada quien decidirá en qué momento se solicita o a partir de qué edad se puede solicitar la carta. 8 años puede ser una buena edad, dependiendo obviamente del tipo de estudio y de que nosotros seamos muy, muy, muy claros en cuanto a cómo vamos a platicar con estos chamacos. La CIOMS, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, pues sale también a raíz, se reúne la OMS, se reúne la UNESCO, empiezan las pláticas y empiezan a tratar de dar una representación a las disciplinas biomédicas, a las academias nacionales de ciencia, a los consejos de investigación médica, y a través de este consejo se las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Como les decía hace rato, pues cada vez empieza a haber muchísimos más información y muchísimas más apoyos para que nosotros podamos llevar a cabo todo esto. El objetivo final era proporcionar los principios éticos que estuvieran aprobados por la comunidad internacional y cómo aplicarlos. Nada más que ellos se basaban un poquito en que fuera en países de ingresos bajos y de ingresos medianos. Como decía yo hace rato, pues a veces ahí tenemos muchos más hoyos que los que encontramos en otras áreas. Este artículo les sugiero que lo revisen. Más adelante, en 1990, se crea el ICH, que es el Consejo Internacional para la Armonización de los Requerimientos Técnicos para las Farmacéuticas y los Humanos, porque pues ustedes lo han visto, lo han vivido, realmente la regulación con las farmacéuticas pues es todo un tema aparte. Y este organismo pretende crear la regulación de las autoridades y la industria farmacéutica en donde pueda discutir todos estos aspectos técnicos, científicos, que permita desarrollar las guías para su ejecución dentro de la investigación, que nos lleve a cabo con seguridad, efectividad, calidad de los fármacos, registro de los fármacos, etcétera. Siempre es importante saberlo, hay muchos ejemplos, todos ustedes conocieron el ejemplo de la talidomida, algunos COX que actualmente dieron problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, todo esto es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda precisamente a que la seguridad, la efectividad y la calidad de los fármacos, como dice el tercer renglón, creo que es la parte más importante que necesitamos como consumidores de cualquier fármaco, como médico que lleva una investigación sobre algún fármaco, etcétera. Entonces, como les decía, todas estas asociaciones es muy importante que se haga. La investigación biomédica, pues ya lo comentábamos hace rato, cuando sale toda la ética biomédica, pero la investigación biomédica como tal, se supone que aunque surge en Occidente y dice que tiene 4 etapas, es muy curioso, realmente, pues el hombre, desde que es hombre, tiene curiosidad, investiga, yo me imagino que en la prehistoria, pues si le daban un palazo y se moría, pues quiere decir que el palazo era malo, todo era por ensayo y error, ahí dice mágico religioso, y cuando leemos un poquito sobre historia de la medicina y vemos precisamente todo eso
¿Cómo ha ido evolucionando? Pues sí, la medicina ha ido evolucionando. La segunda etapa, la medicina hipocrática, que es una renuncia al mundo sobrenatural, pues Hipócrates trataba más de aterrizar a través de los humores toda la explicación. Eh, yo metería a los persas, por ejemplo, que tuvieron una medicina increíble y sin embargo no necesariamente llegó a Occidente lo suficientemente rápido para aplicarla. Más o menos a partir de 1543 se dice que ya empieza la medicina científica, se renuncia a la tradición y a la autoridad. Acuérdense que antes, pues en la Edad Media, yo creo que la medicina estaba supeditada al clero, a los reyes, etcétera. O sea, era una medicina mucho más complicada, la de la Edad Media probablemente, que después del Renacimiento, con todos sus bemoles. Y más o menos a partir de 1813, perdón, emerge ya el investigador biomédico como tal. En México más o menos se reconoce a partir de 1916, pero no es hasta más adelante, 1932, una cosa así, que ya empieza a agarrar cierta fuerza. Y realmente en México no teníamos un marco jurídico que nos diera pautas para la medicina. Y bueno, es interesante cómo fue evolucionando esto en México hasta que llegamos al Consejo de Salubridad General, que aunque ustedes no me lo crean, apenas se consolidó el siglo pasado. Y pues uno dice, ay, bueno, pues apenas, ¿no? Bueno, es que probablemente nosotros ya íbamos más o menos tarde en todo esto. Este es el famosísimo artículo 17 que ustedes ponen en su protocolo de investigación, en donde se puede opinar sobre programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos para la salud, entre otros puntos. Pero realmente es importante que nosotros conozcamos todas las medidas, todo lo que nos rige en cuanto al marco legal para hacer una buena investigación en cualquier tipo de sujetos. En la Ley General de Salud, bueno, pues la idea es proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de esta ley, lo referente a todo lo que es investigación para la salud en los sectores público, social y privado. Su aplicación es en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo tenga una ley estatal, yo me tengo que acoger a la Ley General de Salud. Acuérdense que siempre vamos a tener las leyes estatales, las leyes nacionales y las leyes internacionales. Todo eso es importante que lo tomemos en cuenta. Por eso es que acuérdense que el no conocer la ley no nos exime de llevarla a cabo. Algo muy importante es precisamente los riesgos y los beneficios. Todas estas leyes, códigos, manifiestos, informes, hablan sobre los riesgos y hablan sobre los riesgos, sobre los beneficios de dónde está la balanza. Yo tengo una balanza equilibrada en cuanto a los riesgos o tengo una balanza desequilibrada. Imagínense que mi investigación incluye una pérdida, una lesión, un evento adverso. O sea, ¿qué le voy a ofrecer al paciente si tiene todos estos problemas? ¿Sí? Entonces, para mí es muy, muy importante que ustedes tomen en cuenta estos riesgos y vean todos estos problemas en los cuales puede haber un paciente. Muchos de estos, por ejemplo, puede estar relacionado a fármacos. Imagínense que tiene un evento adverso que pone en riesgo su vida o lo mata incluso. Eso todo tiene que ir muy, muy bien definido. Imagínense que implica una cirugía novedosa, algún procedimiento novedoso, o sea, todos esos detalles se los tengo que explicar directamente a nuestro paciente. Pero esta es la parte buena, no todo es malo. También puede haber beneficios. Puede haber beneficios directos, puede haber beneficios indirectos. Y los directos son los que participan activamente en el proyecto. Pueden ser obviamente directos para mí, yo estoy haciendo la investigación,
o la enfermera puede estar haciendo la investigación, pero también el paciente se involucra. Y los indirectos, que todo lo que se encuentra alrededor de ese proyecto, yo le puse ahí presente y futuro. ¿Por qué? Pues porque es lo que me sirve probablemente en mi servicio, en mi hospital, en la clínica, en la comunidad, probablemente en el país, porque igual y pega aquí y todos los residentes se llevan ese tratamiento a las diferentes comunidades del país, y todo eso va a ser un beneficio, pues, que va a ser indirecto, pero que parte de algún lado. Esto es lo que les comentaba del IMSS, lo pueden encontrar en línea o se los mandamos por correo con muchísimo gusto, en el cual pues viene todos los ámbitos, definiciones, políticas, diagramas de flujo, vienen los anexos con las cartas de consentimiento informado, de asentimiento, de todo eso, para que ustedes les sirva como guía para su protocolo. Cuando por primera vez hacemos un protocolo, creo que vale la pena revisarlo, y yo creo que la pena de revisarlo es precisamente porque a veces nos brincamos partes, o a veces decimos, esto para qué lo queremos, pero creo que vale mucho, mucho, mucho la pena poder establecer todo, pues todo esto. Revisen esta guía del IMSS, que creo que vale muchísimo la pena. Y bueno, pues finalmente creo que esto es más que una pincelada, se los juro, o sea, probablemente no, nos tardamos muchísimo tiempo en esto, pero hablar de cualquiera de los puntos que abordamos previamente, nos podríamos pasar horas. Todos los días salen cosas nuevas en cuanto a ética, bioética. Aquí, por ejemplo, pues no mencioné, hay documentos específicos sobre qué hacer con sangre, con tejidos, con muestras, etcétera. Todo eso es importante. Por ejemplo, muchos ginecólogos que nos acompañan, que estén en medicina de la reproducción, sabrán de lo que hablo cuando vemos todo este tema que son los embriones congelados, todo este tema que es la fertilización asistida, si es que lo dije bien, y realmente es muy, muy importante tratar de entender todos estos lineamientos. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a abrir el portal para empezar las preguntas. De otra manera, nosotros vamos a empezar a preguntarles a ustedes. Sí, Karina, ¿no? Después de esta plática magistral, ahora tendremos que ver sus proyectos. Exacto, porque seguramente muchos de ustedes en sus proyectos van a decir, ¡oh! Yo eso no lo tomé en cuenta, o yo eso no tenía idea, o qué bueno que ahorita lo estamos viendo, etcétera. O sea, yo creo que vale muchísimo la pena que con base a lo que ustedes tienen en sus proyectos nos hagan las preguntas si es que en algo les podemos apoyar. Buenísimo. Entonces... Y no se durmieron. Bueno, quién sabe, porque están las cámaras apagadas, entonces puede ser que sí, ¿no? Que sí haya por No ahí. oímos los ronquidos. Genial, sí, perfecto. Sí, Miguel, venga. Buenas tardes a todos ustedes. Doctora Karina Feria, la verdad que mis respetos, una excelente ponencia. Gracias. Fíjese que yo no había reparado tanto en estos aspectos. Y yo creo que sirvo de alguna manera como muestra de lo que pasa ya en los hospitales regionales, y imagínense ya los de primer nivel. Porque a veces la ética, vale la situación de que la vemos como el árbol de moras, ¿no? Que se come, ¿no? La verdad, a través de mis 19 años de práctica médica, he visto cosas muy buenas, pero he visto cosas muy malas. La misma institución también te obliga a tener ciertas conductas, ciertas situaciones que no difícilmente son parte de cómo somos, pero la verdad es que el tener ese marco que usted nos da me ayuda bastante, me hace pensar que vamos bien, o sea, esto va mejorando, no con la velocidad que quisiéramos, ¿verdad? Pero va mejorando, y es una semilla que usted está sembrando, por lo menos en mí, para
ver un poquito de manera distinta, incluso hasta la práctica médica. Creo que el fin último del por qué estoy aquí, porque ese vacío que se siente, esa situación de poder ayudar, cuando a veces la institución pues ya te deja como una situación como ser obrero, ¿no? Como te da un marco, te da una guía, práctica clínica y te lanza al ruedo. Y empiezas me imagino una fábrica, ¿no? Empiezas a imprimir. Y después llega un punto donde dices, bueno, ¿dónde quedo yo? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Eh, por eso me gusta la investigación, porque me hace ver otro panorama, otras situaciones, me hace sentirme útil. Sin embargo, desafortunadamente la bioética, los que están eh, promoviendo mucho esto, se ve muchas veces un escaño político y los que de verdad deberíamos de centrarnos o ponernos la camiseta, pues no nos llega el mensaje. Por eso le agradezco yo mucho y la verdad que lo voy a tomar en cuenta, porque sí, la verdad que yo nunca vi nunca le puse atención al Nuremberg y nunca le puse la cuestión que había pasado en Tusquín, ni sabía qué había pasado con los niños del orfanato que fueron como conejillos de indias. Pero vale mucho la pena, la verdad, y pues muchas gracias. Yo creo que ese es mi comentario. Gracias. No, de hecho, por ejemplo, no es una materia que se lleve en algunas universidades. Muchas ya las están incluyendo entre la currícula universitaria. Y la verdad es que si nos ponemos ahorita a preguntarnos entre nosotros qué es ética, pues todos vamos a decir cosas diferentes. Uno, por el bagaje profesional que traigamos. Dos, por el bagaje personal. Otro, el religioso, pero realmente no todos tuvimos esa parte de educación ética a lo largo de la formación en la licenciatura. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Aquí tengo Ah, dos manos Dulce levantadas. tenía, Ajá. sí, ya vi. Dulce Sí, adelante y después el doctor Oscar Castillo. Oscar Castillo, sí. Hola, la pregunta pues es muy puntual. Lo habían comentado creo que en una de las primeras sesiones con respecto a cuando hacemos estudios, no sé, de prueba diagnóstica, ¿no? Que hay que comparar una nueva maniobra con el estándar de oro, pero sobre todo en el instituto, ahorita que uno plantea la pregunta, pues te encuentras, bueno, el objetivo de hacer la investigación es que la hagamos en nuestro servicio, ¿no? Algo que sale de ahí. Pero que cuando tenemos ese tipo de limitaciones, no sé, en el mundo existe una prueba diagnóstica que es el estándar de oro, pero no la tenemos en disponibilidad en los pacientes en el IMSS, ¿no? O ese tipo de cosas. Yo había planteado como algunas otras preguntas en otra oportunidad y me decían, no, pues es que no es ético comparar dos pruebas diagnósticas si ninguna de ellas es el estándar de oro, pero pues a veces en nuestra práctica en los hospitales públicos no están, que con esas implicaciones éticas a la hora de plantear nuestras problemáticas, ¿no? No sé, tengo un poco de duda a ese respecto. Bueno, afortunadamente, no sé, Rodolfo me podrá ayudar en eso. Hay un curso que se llama CITI, que nos ayuda a adentrarnos muchísimo más en todos estos detalles de la ética. Yo estoy de acuerdo contigo que no siempre tenemos el estándar de oro, ni siquiera en la SUMAES, eso te lo digo, pero siempre hay un segundo estándar de oro. Siempre hay otra cosa en la que comparar. Si tú, por decir algo, usan el estándar de oro son los chícharos morados, pero el segundo son los verdes, pues tú puedes poner tu protocolo comparado con lo que están utilizando actualmente. ¿Por qué? Porque ese es el estándar que ustedes tienen en la actualidad. Y no tienes ningún problema, porque si el estándar de oro se utiliza en Timbuktu, pero en México ni siquiera lo conocemos, pues obviamente vas a decir, pues es ridículo hacer mi investigación. No, tú lo comparas con el estándar que ustedes tienen en la población. No sé si quedó claro. Sí. Okay. O Rodolfo, ¿quieres comentar alguna otra cosa sobre esto para Dulce?
Sí, quiero comentarles que por el momento no tenemos el curso de City, del City, que antes teníamos Nos lo gratis en quitaron. el IMSS. Entonces, bueno, era un curso que no tomaban muchas personas, pero bueno, estamos intentando buscar cuáles son las alternativas. Entonces, yo creo que sí sería muy importante que todos ustedes tomaran el curso de City, y que nos mandaran el reconocimiento. La razón es porque no podríamos dar ni siquiera un paso, ni siquiera el primer paso, si no estamos conscientes de cuáles son los aspectos de la investigación. Es decir, cómo no se vale investigar atropellando los derechos de los pacientes, ¿no? Y en el instituto esto pasa muy seguido porque pues ya llegaron, ya están ahí, ¿no? Entonces, o sea, les podría decir mil cosas, o sea, por ejemplo, llegan a urgencias y no les pedimos consentimiento informado porque ya estaban en urgencias, son los neonatos y les estamos haciendo cosas como parte de la tesis y las mamás no se enteran de que están 3 o 4 tesis habiendo en un mismo neonato, y así puedo platicarles un sinfín de locuras como por ejemplo congresos en donde no piden que estén avalados por el comité de investigación. O sea, que tengamos que estén avalados por los comités de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena, salvo lo que ustedes digan, que logremos tener el City. Ahorita le pregunto a Marce de a quién le podemos robar el City, ¿no? Eso es muy ético. ¿Manda a quién? Muy bien. Muy éticos vamos a aportarnos, entonces aquí muy éticos va a ser que le vamos a pedir al instituto les mando, mejor ni digo porque se está grabando, entonces les mando a quién podemos hacerlo, se los mando por el chat, ¿sí? Sí, vale la pena. El doctor Oscar Castillo tenía algún comentario. Sí, hablar de bioética, yo creo que tiene muchos aspectos bastante diversos, como lo comentaba la doctora Feria, aspectos personales, aspectos culturales, aspectos religiosos, y que también yo creo que es importante en el lugar donde trabajamos. Yo estoy en la UMA Gineco 4. De hecho, aún todavía no encuentro la pregunta adecuada en relación, por ejemplo, a que nosotros usamos un medicamento para madurar el cervix, o sea, para que inicie el trabajo de parto. Se supone que se les da un consentimiento informado especial a las pacientes, pero a veces llegamos al grado, creo que hay compañeros aquí en la gineco en donde el laboratorio dice una cosa, pongamos un ejemplo, 2, y llegamos hasta a veces colocar 6 aplicaciones, 7 aplicaciones, ¿sí? A comparación de que, por ejemplo, esa es mi pregunta, ¿no? En relación a que de investigación, un estudio comparativo entre la eficacia de la dinoprostona con el misoprostol, ¿no? En donde el misoprostol ya se sabe cuál es su efecto, y que uno puede llegar a 50 microgramos y si no responde, hasta ahí se llega y se tiene que evaluar a la paciente. Entonces ahí también entra yo creo que el aspecto de la ética en donde a la paciente se le tiene que dar esa información completa y no llegar al grado en donde a veces ha llegado hasta ser escandaloso el número de dosis que se le coloca a esa paciente, ¿sí? Con las complicaciones propias del uso, en donde yo a veces hablo con mis residentes y les digo, una paciente sana viene a trabajo de parto o una paciente diabética, digamos, de lo más frecuente, y se va a su casa sin útero. Ahí yo creo que la ética de, pues, a lo mejor de nuestras autoridades, a lo mejor de nuestros jefes de servicio, pues se pone mucho en duda. Entonces, también yo creo que es una pregunta en relación a mi pregunta, a mi protocolo, ¿no? Tendría yo que hacer así como que, a ver, a quién les doy la dinoprostona y a quién les doy el Citotec para que me las firmen las pacientes, o lo hago como, digamos, ahora sí que
a usted esta y a usted esta porque yo digo, ¿no? Eso es. Pues ahí entra precisamente el consejo informado. O sea, si tiene una indicación médica, cualquiera de los dos, y es una investigación que sí está, que sí sería potencialmente aprobable, usted tendría la obligación de explicarle a las mamás qué efectos tendría uno, qué efectos tendría otro, qué riesgos tendría uno y qué riesgos tendría el otro. O sea, no es, alguna vez que estuvimos en un congreso, uno de los médicos norteños dijo que a los recién nacidos, a todos en sala de parto, les aplicaban una solución con bicarbonato. Y el doctor de Estados Unidos le dijo, doctor, acuérdese que la experimentación humana está prohibida. Entonces, eso es parte de lo que nosotros nos tenemos que preguntar. No es de que, ay, es que a ver si mis autoridades quieren. No. Si esto tiene un buen marco de investigación en el cual es correcto hacer esta investigación, esta comparación, ok, adelante. Pero la paciente tendrá que estar enterada. Sí, obviamente esto se va a cegar porque una le puede tocar una y otra, pues tendrá que conocer los riesgos y beneficios de cada uno de los medicamentos que se están probando con ella, porque imagínese que a una le pasa una cosa y ¿quién paga por eso? Ok. Rodolfo, no sé si quieras comentar algo. Sí, doctor, pero yo creo que también una cosa muy importante es diferenciar algo que decía la doctora Karina Feria. Una cosa es la ética en investigación y otra cosa podría ser lo que usted estaba mencionando de la ética que tienen los tomadores de decisiones, o sea, el director del hospital, en comprar o no comprar algún medicamento o en hacer o no algún procedimiento. Entonces, creo que hay que diferenciar muy bien lo que estamos platicando. La plática de hoy tiene que ver con ética en investigación. En donde los puntos básicos son, debemos de someter el proyecto a un comité de investigación, ¿no? Y entonces, obviamente que las partes que ya mencionó la doctora, de beneficencia, de no maleficencia, etcétera, etcétera, se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, yo tengo que cumplir esos requisitos, tengo que estar consciente si tengo que tomar consentimiento informado o no. Te voy a contar un proyecto que me llamó a mí mucho la atención hace mucho tiempo. Ese fue en el Congreso Nacional de Pediatría. Ganó el primer lugar. Ganó el primer lugar. Se trataba del manejo de la fimosis en los niños. Y entonces la doctora decía, bueno, pues a unos niños les bajo el prepucio a la malagueña, ¿no? Se lo bajo así, y en el otro le pongo un esteroide y le pongo anestésico tópico, y entonces, y lo que veo es a cuál le duele más y cuáles tienen menos recidivas. Ganó, obviamente, o sea, ¿a cuál le dolía más? Pues ¿no? O sea, sin salivitis y sin nada, ese dolía horrible, ¿no? Y el que tenía, entonces la conclusión fue que para hacer esa maniobra, había que ponerle el ungüento. La parte interesante es que no hay antecedentes científicos, no hay ningún antecedente científico, nadie que diga que hacer eso es adecuado. Su práctica clínica decía que sí, o sea, en su práctica ella siempre lo hacía, y como ella lo hacía, y como se lo habían enseñado a ella, luego entonces, pues estaba bien, y había que investigar cuál era mejor, qué tratamiento era mejor. No hubo aleatorización, no hubo consentimiento informado de parte de los papás, o sea, entonces no fue sometido a un comité de investigación. Todo eso fue en la consulta de la doctora. Y entonces, con eso les quiero decir que podemos, o sea, y eso fue no hace mucho tiempo, fue como más o menos cuando todavía iba a los congresos antes de que me diera un EBC, ¿no? Después de ver algunas cosas, así hasta la cara se me puso chueca. Entonces, son los congresos nacionales de investigación. Es lo que vivimos en el día a día. Muchos de los proyectos no tienen aval de los comités de investigación y se llevan a cabo, ¿no? Y no tienen sustento científico,
y no tienen justificación por cuál hacerlo, y nadie le pidió permiso a los niños, ¿no? Nadie les explicó a los papás, ¿no? Entonces, ve como algo que parecería que es algo que ella hacía en su consulta, no resulta ser tan inocuo, ¿no? A largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Es que yo creo que a veces en aras de, es que así me enseñaron, a veces violamos todos los derechos de los pacientes. A mí me ha tocado ver gente que escribió las guías de práctica clínica y cuando ves la nota de esa persona que estuvo en la ejecución de la guía de práctica clínica, le pone 3 o 4 dosis de surfactante a un recién nacido. Entonces, porque se le cerró el mundo, porque es obvio que si no funcionó la segunda, pues hay que buscarle otra cosa. Entonces, creo que en eso estamos muy mal acostumbrados, estoy muy de acuerdo con Rodolfo, de que porque así lo vi o así se hacía, pensamos que es correcto, y creo que por eso es que muchas escuelas están empezando con esta ética. Yo espero que esto, como siempre lo hago con otros cursos, que esto sea un semillero para que vaya más allá de las fronteras de la Ciudad de México y se siembre una nueva semilla de ética y de profesionalismo, si no en un ámbito de investigación, sí en el ámbito de la clínica, porque eso lo vemos todos los días. Gracias, doctor. Así es. ¿Alguien más que quiera? Creo que el doctor Arriaga tenía otro comentario. Doctor Arriaga. Solo una pregunta rápida. ¿Y qué pasa cuando no hay un comité de ética en un hospital? Eso es lo que a lo que me enfrento. Se supone que ya todos deben de tener, hasta donde yo sé, es parte de las certificaciones de los hospitales, parte del comité de enseñanza e investigación, ya todos tienen que cubrir comité de ética. O sea, ya, yo muchas veces le decía eso a los residentes. A veces nos volvemos conformistas de lo que no tenemos. Y si sabemos que lo que debemos de tener es un comité de ética, pues hay que formarlo. No cuesta ningún trabajo formar un comité de ética. Hay mucha más gente de la que creemos que está comprometida, que tiene ganas, que puede empezar a prepararse y decir, jóvenes, a partir de hoy necesitamos un comité de ética, 3 personas, vamos a prepararnos, tenemos 6 meses para prepararnos. Entonces, yo creo que ya también como médicos, no nada más como investigadores, debemos de dejar de ser conformistas y empezar a buscar el bien común en el núcleo donde nos desarrollamos. Si yo tengo un comité de enseñanza y no tengo el de ética, lo voy a formar. Si yo tengo un comité de enseñanza y de ética, pero no tengo el de investigación, formo también el de investigación. Hagan eso, o sea, esto debe ser un semillero para las buenas prácticas médicas y de investigación. No sé, Rodolfo, si tienes algún comentario. Fíjense que nosotros cuando decidimos tomar esto de dar clases en la mañana, en la tarde, en la noche, y dar clases de investigación, de ética, y hasta en la noche también, sí. Y cuando lo pensamos en qué padre que todos supiéramos investigación. Pero nuestro punto principal de este curso es lograr hacer que ustedes sepan que ustedes pueden lograr a tener esta libertad, que logren llegar a adquirir la libertad de tomar las decisiones y decir, no hay, yo lo hago. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, porque tengo las credenciales, porque me falta este curso, lo tomo, ¿no? Y entonces esta libertad esta libertad de tomar la decisión entre lo hago éticamente correcto o no, o soy un malvado, pero lo tomo de manera libre. Lo triste sería el que me dijeran, pues es que a mí me dijeron que tomara mastografías y yo como, pues ni sé, no sabía que le hacía tanto daño a las pobres señoras, ¿no? Eso no es ser libre, eso es seguir encadenados a algo, eso es seguir una huella, y eso de repente cuando te vuelves la vista atrás dices, ¿cómo hice eso? ¿No? O sea, dices, híjole, ¿cómo me arrepiento de todas las cosas que me arrepiento? Son de haber hecho esas cosas antiéticas. Y esto, quizás, puede ser un buen paso para que ustedes empiecen a hacerlo, empiecen a practicarlo, ¿no? Empiecen a pensar en su proyecto de investigación como un proyecto de investigación que tenga un buen balance riesgo-beneficio y que piense nada más, si tiene un buen balance riesgo-beneficio, ¿cuál va a ser el beneficio que yo le voy a dar al paciente?
si va a ser directamente al paciente, que puede ser, o si no va a ser directamente al paciente, pero podría ser para otro grupo de pacientes, no para otro grupo de niños con las mismas características. Y entonces, ¿qué te parece, estimada Karina, si les pedimos a estos muchachones que tenemos ahorita, que hoy vinieron poquitos porque están de vacaciones casi todos, si nos dicen cuál sería se requiere consentimiento informado, si su proyecto requiere consentimiento informado, y cuál es el balance riesgo-beneficio que tiene su proyecto y en qué van a beneficiar a sus pacientes. Okay. ¿No? La doctora Aburto pregunta que este comité estaría avalado por quién, inclusive para determinar como ejemplo viabilidad de los pacientes no recuperables en UCIN. Hay un comité de bioética, o sea, hay un órgano regulador de la ética en este país. Entonces, a la persona que le interesara esto, primero tendría que hacer un curso de ética, corto, mediano, largo, lo que sea, y empezar a buscar los requisitos que le piden por institución, que tiene que haber un presidente, un secretario, un no sé qué. Entonces, con eso y generando un comité de ética que a su vez esté avalado, etcétera. Por ejemplo, para la viabilidad de los pacientes, oficialmente sí debe de haber, si hay un hospital que tiene UCIN y que tiene pacientes así, oficialmente los hospitales sí deben de tener comité de ética. Esto ya no es de investigación, esto es de la práctica clínica, hay que diferenciarlo. Pero se supone que ahí entra el comité de ética local, que se supone que sí debe de haber. Y esto no es de otra manera, sino que esto debe de haber en todos los hospitales. Porque cuando hay un problema con un paciente, no nada más de UCIN, puede ser un adulto, puede ser un niño, puede ser lo que sea, y hay discrepancia con la familia, se supone que esto se somete a las autoridades del hospital. Casi siempre, cuando ustedes no saben del comité, en los hospitales está conformado por el director y los de la división de las especialidades o de pediatría o de lo que sea. Entonces, sí pregunten en su hospital porque seguramente sí está conformado el comité de ética, aunque no lo conozcan. Mira, aquí está el doctor Sebastián Carranza, que es 10 años más grande que yo, y él puede comentar algo. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Miren, yo aquí quiero complementar esta idea. Por ejemplo, en la Gineco tenemos 3 comités. El de ética, en investigación, el local de investigación, que ve la parte metodológica, y hay un comité al que, hasta lo que yo recuerdo, solo lo han consultado 3 veces, 2 o 3 veces, con la idea de pedir opinión para ver si un embarazo sigue o no sigue, casos sobre todo de gemelares que traen algún problema, uno vivo, el otro no, o sea, cosas complejas. Es el comité de bioética hospitalaria, pero están abiertos los 3, y creo que en el caso que plantea la doctora Aburto, sería sobre todo para el comité de bioética hospitalaria. Para esto, pues hacen una presentación breve, un resumen, a ver, es un caso tal, es esto, las posturas son tales y tales, y entonces ya se sesiona, basado en los principios éticos fundamentales. Pero de que existe, existe, y pues cuando quieran pueden traer eso. El que lo preside es el DEIS, el director de Educación e Investigación, el doctor Martínez Checker. Sí, así es. Muchas gracias. Así es, en el hospital de pediatría por lo menos hay 2, que es el de investigación y el para pacientes. Cuando yo era chiquita mandé estudio de fibroquel en problemas pulmonares del neonato y ahora resulta que se prueba en pacientes con COVID. ¿Qué tal? Muy bien. Buenísimo. Pues, ¿qué te parece, Cari? Si empezamos ya. Sí, adelante. Si empezamos ya con la participación activa de los alumnos. Y entonces voy a empezar por Dulce. Dulce, necesito que nos digas, primero, ¿qué es lo que quieres estudiar? ¿Cuál sería el título de tu proyecto? Si requieres de consentimiento informado, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios de tu estudio? Y qué vas a aportar a la atención médica de estos pacientes. Venga, Dulce.
Ok, el título de mi estudio es el COVID-19 grave como factor de riesgo para desarrollo de disnea al ejercicio a los 6 meses en pacientes que no tenían ninguna neumopatía previa. Pretendo hacer el diagnóstico de la disnea al ejercicio haciendo caminata de 6 minutos en la consulta externa de seguimiento de los pacientes que tuvieron COVID-19 grave. Y sí voy a necesitar un consentimiento informado, precisamente para la caminata de 6 minutos, por los riesgos que conlleva que desaturen, que puedan tener mareo, alguna lipotimia, la propia disnea que les genere demasiado disconfort. Beneficios van a tener primero por la consulta de seguimiento, ya que no a todos los pacientes que tuvieron COVID-19 se les está dando seguimiento, o sea, van a tener seguimiento. Se va a poder detectar si tienen alguna otra secuela pulmonar, llámese hipoxemia, y que algunos de ellos no están detectados y no tienen oxígeno en casa. Creo que el otro beneficio que van a tener es la detección temprana de este trastorno de disnea al ejercicio, ya que tienen una repercusión funcional a largo plazo muy, muy grave. De hecho, este concepto solo está desarrollado en los pacientes con EPOC y fibrosis pulmonar y pues está relacionado con la sobrevida. Y bueno, esos serían como los beneficios que tendrían los pacientes. Y pues los riesgos son los de la prueba de caminata de 6 minutos, que como les reitero, pues pueden tener lipotimias, arritmias, varias cosas que se pudieran presentar durante la misma si el estado funcional es bajo. Pero van a estar ahí ustedes para... Pero vamos a estar en consulta, sí, ese es como el plan. Ya pues como en la logística de eso tendría yo que tener pues un carrito rojo cerca, porque pues son los riesgos que se tienen en la caminata de 6 minutos, aunque la incidencia es muy baja. Aunque podrías tener el carrito rojo en un área de urgencias ahí en la unidad de medicina familiar, o sea, no tenerlo ahí al lado, sino saber que se puede trasladar en muy poco tiempo, ¿no? Quizás con un ambú bastaría, ¿no? O quizás con oxígeno. Ajá, con oxígeno, así es en lo que se traslada si presenta alguna complicación. Buenísimo, me parece muy, muy, muy viable. No sé qué te parezca, Cari. No, muy bien. Aquí lo interesante va a ser la carta de consentimiento para que tenga muy claro el paciente qué es lipotimia, qué es disnea, etcétera. Y obviamente lo que él puede o lo que el paciente pueda sentir. La carta va a ser muy interesante. Y la clásica de que me puede pasar todo eso. No quiero. O sea, tienes que estar preparada para que te digan, uy, hay muchas ocasiones donde ahí los médicos dicen, ay, es que si le digo todos los riesgos ya no va a querer, ¿no? Ajá. Así es. Sí. Y entonces, pero tenemos que decírselos, Así ¿sale? es. Ay, mira, tengo aquí a Flor Andrea. Sí, levantando la Doctora mano. Flor Andrea, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta de investigación es, ¿existe una mayor incidencia de hemorragia intraventricular en recién nacidos pretérmino? Mi grupo control va a ser de 28 a 32 semanas que nacieron por parto vaginal versus los que nacieron por cesárea. Esto, pues, la verdad es que para mí se dio como un conflicto porque, pues, en la Gineco 4, pues, hay diferentes criterios y algunos ginecólogos deciden darles parto vaginal a prematuros, que realmente, en mi opinión, pues obviamente pues, puede causar obviamente una mayor hemorragia intraventricular y por consecuencia, pues obviamente, esta alteración en el neurodesarrollo. En este caso, yo creo que en mi caso no creo que requeriría consentimiento informado. Digo, en este caso, pues ahí siempre entro en conflicto con las mamás porque yo sí les explico cuando va a entrar un bebé por parto prematuro, a la sala de partos les explico qué riesgos tiene que nazca por parto vaginal y pues cuáles serían los beneficios de que tuviera una cesárea, ¿no? Entonces de ahí es de donde surgió mi pregunta de investigación. Beneficios yo creo que podría tener muchos, en este caso pues obviamente disminuir la incidencia de hemorragia intraventricular en recién nacidos prematuros, y pues obviamente
pues a futuro o a largo plazo, pues un mejor neurodesarrollo. Entonces, bueno, no sé a ustedes qué me sugieren en este caso, si es que requeriría o no este consentimiento informado, porque ahí yo no voy a decidir si van a ser por parto o cesárea, porque eso lo hace el gineco. Pero, o sea, lo único que nosotros haríamos en este caso sería, pues, llevar un control de los prematuros que nacieron por parto y los que nacieron por cesárea y hacerles un ultrasonido transfontanelar y ver, pues, la incidencia y el grado que tuvieron de hemorragia. No sé qué opinan. Es que ahí te estás metiendo en Honduras porque no, es que creo que el estudio está extraordinario, pero te estás metiendo en Honduras porque tú no tienes por qué explicarle a la mamá el parto o la cesárea. Ajá, porque a ti ya te llega el niño, ya te llega el bebé y a ti te da lo mismo si fue parto o cesárea, ¿correcto? Bueno, yo sé que no te da lo mismo, pero sí te da lo mismo. No sé. Entonces, aquí tú vas a partir de tener al niño, no de la decisión de la cesárea. Yo alguna vez que tuve que hacer un estudio con ultrasonido, mi comité sí me pidió consentimiento informado a los padres por el hecho de hacer un ultrasonido, que aunque es no invasivo, no es un procedimiento de rutina para un recién nacido normal, bueno, sano. Entonces, a mí sí me lo pidieron, yo te sugiero que preguntes en tu comité local. Y no tiene ningún problema, tú nada más parte la información, que eso es lo que tú vas a partir en tu estudio, de decir, señora, queremos hacer un estudio que es un ultrasonido, es para esto, porque queremos saber a qué niños tienen más problema de si es por parto o por cesárea. Oiga, doctor, es que a mí me hicieron parto, yo tuve un parto. Bueno, señora, ¿usted tuvo alguna condición para que fuera por parto o una condición para que fuera por cesárea? Ni le eches tierra a los ginecólogos, no. ya tienen bastante con ser ginecólogos, y tu trabajo lo partes de donde lo tienes que partir, no tienes ningún conflicto en ese aspecto, creo yo. Rodolfo, no sé si quieras comentar algo. Sí, ese es el beneficio que tenemos de repente en la clínica, de poder ver estos estudios de manera retrospectiva. O sea, si bien la maniobra en este estudio la maniobra es el parto o la cesárea, pues la verdad es que uno como pediatra o uno como animalito del bosque, uno no tiene esa decisión. El que tiene la decisión es el ginecólogo y uno está observando qué es lo que pasa en la naturaleza. El estudio sigue siendo observacional. Estás observando qué pasa en el mundo de los ginecólogos, pero tienes que empezar el estudio desde antes de que nazca, desde antes de que se decida el parto o la cesárea. Porque ahí podrían estar ahí los conceptos fuertes, o sea, ¿por qué se decidió parto? ¿Por qué se decidió cesárea? ¿Fue de urgencias? ¿Fue electiva? ¿Cuáles fueron todas las características? ¿Cómo estaba la mamá previamente? ¿No? Entonces, esas son las cosas que hay que pensar, ¿no? Y que forman parte. Un estudio que no tiene los fundamentos científicos de manera adecuada no es ético. Una parte de los 7 puntos de Manuel Ezequiel es, sin duda, que sea ético. Digo, que sea científicamente adecuado. Entonces, hay que pensar muy bien este diseño y hay que pensar que tu corte inicia prácticamente desde la señora está embarazada, desde que supo la noticia de la encarnación del Espíritu Santo en su cuerpo. Desde ese momento es cuando empezaría esto a decir edad de la señora en el momento de la encarnación del Espíritu Santo, edad del Espíritu Santo, porque también puede ser que por ahí sea, ¿no? Y todas las características que pudieran estar allí alternadas. Pero muy bien, yo sí creo que requiere consentimiento informado para que le digas qué fue lo que pasó. El beneficio que van a tener los niños es que tú les vas a dar seguimiento en caso de que tengan hemorragia intraventricular y que no los vas a soltar, ¿no? Que no los vas a dejar ir por ninguna razón. Y entonces ese es un beneficio que podría obtener el paciente por ser parte de tu estudio, ¿no? Ok, sí, claro. Que no significa que no les vas a dar el tratamiento, pero tú vas a ser más cercano. Pero aquí ella no interfiere en la decisión de parto cesárea. O sea, es a lo que aunque ella siga desde el Espíritu Santo en adelante, tú no tienes el poder de decisión de parto cesárea. Esa es la diferencia. Es observacional. Tú lo tienes que poner como que es observacional como tal. ¿Sí? La doctora Verónica Choreño también. Verónica Choreño, venga. Comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, mi estudio es el desempeño del ultrasonido de la vía aérea para determinar la adecuada posición del tubo endotraqueal en población pediátrica. En teoría, yo considero que sí necesito un consentimiento informado
pero en este caso, como el paciente está, o sea, doy por entendido que no está en sus facultades, le tendría que pedir al familiar, al papá o al tutor del paciente. No, la realidad es que es un estudio mínimamente invasivo, en donde solamente tendría que hacer la ecografía de la vía aérea. Y bueno, la voy a comparar con la radiografía, entonces los riesgos podrían ser más bien la radiación del paciente, pero que igual no es un riesgo agregado, sino que es parte del mismo manejo que usualmente se les da a este tipo de pacientes. Y los beneficios, pues que vamos a poder desarrollarnos de información acerca de estos métodos que serían no radiantes. No sé qué otro beneficio podría tener. Puede ser que digas que no hay beneficios directos para el paciente, ¿eh? O sea, puede ser que lo digas tal cual, o sea, no va a haber beneficios directos para mi paciente en este estudio. Sin embargo, estos otros pacientes se podrán beneficiar al respecto, ¿no? Entonces, puede no haberlos, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí puede haber, porque la diferencia en que tú colocas el tubo y llega una radiografía puede tardar media hora, una hora, y el ultrasonido es mucho más rápido. E igual que con la doctora Flor, yo sí sugeriría que no sabes qué niño vas a intubar. Entonces yo te sugeriría que al ingreso de un recién nacido a donde estés, le digas a la mamá, estamos llevando a cabo un estudio fulano de tal, en el cual si su hijo tuviera el riesgo de intubarse por alguna cosa, porque es prematuro, estamos haciendo este estudio y pedir consentimiento informado. Pudiera ser que sí lo requieras, porque el ultrasonido no es el estándar de oro actualmente para saber que está bien colocado el tubo en la vía aérea. Y eso alguien lo podría interpretar como que estás retrasando el tratamiento del paciente o alguna otra cosa. Entonces, probablemente al ingreso de donde tú estás trabajando, de donde tienes estos niños que no sabes cuál vas a intubar, yo creo que podría ser de utilidad un consentimiento informado con todo esto que te comento. Y el beneficio yo sí lo veo para el bebé, venderle a la mamá la idea, bueno, no es venderle, es una realidad, decir, la radiografía a veces nos tarda 30 minutos en subir por más rápido que suban, y esto abreviaría los tiempos para tener un poquito más de certeza de que el tubo está bien colocado. Punto. Porque el de la radiografía no se va a salvar, ese es tu comparativo. Sí. Ok, yo lo sugiero. Ok. Gracias. Está la doctora, la doctora Carmen Aburto y el doctor Pablo Verde. ¿Quién quedó? ¿Quién sigue? La doctora Carmen Aburto y el doctor Pablo Verde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues quiero compartir un poco mi pregunta. Déjeme ver si puedo compartir pantalla. Genial, doctora Carmen. Sí puede. Sí, no sé si ya se observe. Todavía no, doctora. Ya, ahí va, ya está. Okay, bueno, yo creo que igual con la doctora Flor, que somos colegas de ahí, nos pusimos de acuerdo un poco en parte de lo que es la pregunta de investigación. Yo lo que estoy haciendo es, mi pregunta inicial es, pues, de acuerdo a lo que ustedes también opinen, pues, ¿cuál es la relación o asociación entre el halo periventricular y el desarrollo de hemorragia intraventricular en pacientes prematuros menores de 1.500 gramos en una unidad de cuidados intensivos neonatales? Tengo lo que es mi parte, lo que es la maniobra, prematuros de menos de 1.500 gramos. Lo que voy a utilizar es el ultrasonido transfontanelar, y lo que voy a estadificar es el grado de halo periventricular y el grado de correlación de hemorragia intraventricular. Aquí mi estado basal generalmente van a ser menores de 1.500 gramos con edad comprendida entre 28 a 36 semanas de gestación en la UCI. Mi maniobra es hacerles un seguimiento de ultrasonido transfontanelar a lo que es 24, 48 y 72 horas, estadificando los grados de halo periventricular y si posteriormente hay un hallazgo de hemorragia intraventricular y su correlación. Mi desenlace pues es de que
va a haber una correlación entre mayor severidad del halo periventricular, pues voy a encontrar una severidad que puede existir o no con el grado también de hemorragia intraventricular. ¿Cuáles van a ser mis ventajas del estudio? Pues es que es inocuo, no hay ausencia de radiación ionizante, me va a permitir explorar tantas veces sea necesario, va a ser de bajo costo, va a ser un equipo que tenemos generalmente dentro de la UCIN, no va a requerir sedación ni anestesia mis pacientes, y pues los sesgos pues es sobre todo pues la habilidad del personal que se encarga de realizar el ultrasonido transfontanelar, y pues otro sesgo pues es el que haya defunción de los pacientes. Esta, bueno, a lo mejor fue muy drástica, pero pues en relación a la habilidad, generalmente estamos haciendo, bueno, se está haciendo ahí en Gineco 4 un adiestramiento de ultrasonido transfontanelar en personal que está en las terapias. Finalmente se lleva, digo, a colación este adiestramiento por 6 meses y pues con personal experto previamente. Mi metodología, pues ya creo que es un poco repetido, pues en menores de 1500 gramos, en edad gestacional comprendida, utilizando un equipo ecográfico sectorial a través de un transductor, realizar lo que son planos coronales, sagitales, parasagitales. Clasificamos el grado de halo periventricular, el grado de hemorragia, y esto es de acuerdo a la clasificación de Volpe, que es la más utilizada. Bueno, tenemos Volpe y Papil, y el seguimiento a las 24, 48 y 72 horas. Partes de lo que es la investigación en PubMed, en lo que es la hemorragia intraventricular, los grados, la correlación. A mí me falta un poquito más de ahondar en cuestión a la búsqueda, en cuestión al halo periventricular, que es una correlación con la hemorragia, a la severidad y también las consecuencias de una leucomalacia periventricular. Esta sería mi justificación, que es una técnica bastante útil de ecografía transfontanelar. Nos va a checar lo que es normal, lo anormal del encéfalo, todas las ventajas que ya había mencionado, y pues finalmente pues tenemos un buen máximo rendimiento en familiarizarnos lo que es la anatomía y la patología neurológica. Entonces, de acuerdo a los conocimientos básicos de la neurología neonatal, el equipo óptimo con el que contamos en la unidad de cuidados intensivos, pues vamos a ver la correlación de ambos. Aquí someramente menciono lo que es los grados de hemorragia intraventricular, de acuerdo a Volpe, el hallazgo neuroanatómico en cuestión a las partes normales y posteriormente que vamos a ver en cuestión a la anormalidad. Aquí son los grados de hemorragia, de acuerdo a la extensión, el grado de ocupación de los ventrículos, un grado 1, 2, 3, y la severidad cuando hay una extensión ya parenquimatosa. Y de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy en cuestión a la ética, pues sí voy a requerir de un consentimiento informado. Como decía la doctora Feria, pues de igual manera mencionarle lo que son a los papás, de que se les hace este ultrasonido de seguimiento y finalmente parte que lo hacemos en Escoleta y en la Gineco, las 24, 48, 72 horas. No va a tener ningún riesgo, ninguna complicación para el uso, y pues vamos a ver lo que es el hallazgo de esa correlación del halo periventricular, la hemorragia intraventricular, y esto pues a futuro parte de la intervención, porque generalmente estos bebés a veces se van, no hay un seguimiento que es el que ahorita todavía no tenemos en nuestro hospital, que sería muy importante para ir a futuro, pues checar este grupo de bebés. Entonces normalmente si están en esta situación con el grado de la hemorragia, que ya está una correlación entre un grado 3, 4, a que estos pacientes en conjunto con leucomalacia, pues van a ser pacientes que vamos a tener parálisis cerebral de una manera importante. Esto sería parte de mi trabajo. ¿Qué edad tienen tus pacientes? Los estoy contemplando entre 28 y 30 semanas de gestación y serían recién nacidos. Edad postnatal. Postnatal, pues me está la primera semana, segunda semana, doctora. Ajá, primera semana. Que son 72 horas, 24, okay. 48 y 72 horas, me iría a una semana. Ok. La clasificación que pones de Volpe tiene 3 estadios, Papil es el que tiene 4, entonces checa la clasificación. Sí.
Y bueno, a mí me quedó un poco de duda de qué es un halo periventricular o sea, lo pones como halo versus hemorragia, eso no me queda un poco claro, de acuerdo a las clasificaciones que conocemos. Entonces, bueno, pero bueno, no es el motivo de esta plática. Igual que, como les comenté, realmente como no, a mí en lo personal me pidieron que para un ultrasonido tenía que tener consentimiento informado porque no es un procedimiento habitual de un recién nacido. Pregunta si tu comité de ética lo exige. Yo le sugeriría hacerlo, sobre todo porque el practicar hacer esta hoja de consentimiento es muy útil para investigaciones subsecuentes. Yo sí te lo aconsejo que se haga siempre. Okay. Pero hay algunos términos chistosos en tu investigación. De eso luego lo hablamos. Gracias. Rodolfo, no sé si quieras comentar algo de... A mí, bueno, ya vi todo el proyecto, ya que gracias por presentarnos el proyecto completo, pero muchas de las ocasiones tenemos que pensar en el riesgo-beneficio o en el beneficio que van a obtener. En este caso, los pacientes quizás no tengan ningún beneficio, el hecho de que los estemos diagnosticando para ver qué hemorragia ventricular tienen, ya que no podemos hacer nada, ya que no podemos darle algún tratamiento muy específico o muy dirigido a detener la hemorragia intraventricular. Sin embargo, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer cuando tengas niños con hemorragia intraventricular? Igual, esta no es la de Volpe, ¿no? De Papil 4, que ya es la hemorragia masiva, que ya están los ventrículos laterales a los lados, y en Europa, una hemorragia interventricular grado 4 es igual a muerte, ¿eh? Porque son 3 y 4. 3 y 4 son gravísimas. ¿Qué vas a hacer con esos? ¿Qué vas a hacer con estos niños? ¿Qué le vas a decir a los papás? O sea, ¿has pensado en eso? No, sí, y de hecho, con la práctica que hemos tenido, digo, en cuestión pues a la experiencia un poco mínima con respecto a ustedes, generalmente siempre tiene uno que establecer la relación y el riesgo y el mencionarles de que si no hay ninguna intervención, porque finalmente me puedo ir al grado de mortalidad y sí, como se comenta, un grado 3, grado 4, el índice de mortalidad es elevado, pero también tenemos que tomar en cuenta los grados de intervención y esto posteriormente en cuestión a neurodesarrollo, estimulación temprana, rehabilitación, todo lo que tiene en un caso precisamente para evitar que un grado 1 o 2 puedan avanzar a un grado 3, a un grado 4. Obviamente hay más factores cuando está un paciente en terapia intensiva, pues hablemos de otros factores de riesgo, edad gestacional, infección, alteraciones, a lo mejor crisis convulsivas, todo esto que puedan perpetuar la calidad. Perdón, Carmen. Sí. Lo que estoy diciendo aquí es que cuando yo le estoy dando estos informes a la mamá, sí, ya no estoy pensando que mi paciente es el bebé. El bebé tiene una hemorragia, el bebé está muy grave. Sí. Probablemente un niño con hemorragia intraventricular grado 3 y grado 4 probablemente no vaya a sobrevivir. Su supervivencia es muy baja. Y entonces, lo que aquí voy a decirte es que tengo que tener en mente a la mamá. ¿Qué voy a tener cuando yo le dé la noticia a la mamá? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que voy a tener? ¿Qué es lo que tengo? Hace ratito platicábamos que estábamos haciendo la caminata de los 6 minutos, la prueba de los 6 minutos, y que iba a tener un carro rojo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar la noticia a la mamá de esto que le estás diciendo? Entonces, estas son las cuestiones que tienes que pensar en donde la ética, yo te entiendo porque soy neonatólogo, y también los neonatólogos eran así, todo por el niño, ¿no? Sí, vamos a hacer lo posible. Y muchas veces tenemos a las mamás afuera. Las mamás se quedan afuera sin comer, a veces no oyen lo que uno les dice. Uno les dice que el bebé está muy mal y las mamás dicen, doctor, aunque tenga un 1%, ¿no? Es muy difícil esa parte. Entonces tienes que pensar no nada más en la cuestión técnica de tu cliente que es el bebé, sino que pienses en esta forma integral en donde la mamá también es muy importante. Te voy a quitar la pantalla para contarte una historia. Esta historia que les voy a contar es de un médico
que nació en 460 antes de Cristo y murió en 375 antes de Cristo. Él no sabía nada de estas cosas de ética, pero sí sabía algo que te quiero decir. El médico que no es capaz de informar el pronóstico y las cuestiones probables de su paciente, no se le debe de permitir de seguir ningún tratamiento para la cura de él. Lo primero que tendrías que decir es, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuál va a ser este asunto pronóstico que tú le vas a decir a estos bebés? Es gravísimo. Y entonces tú lo que tendrías que decir es, bueno, es que en mi unidad así les decimos, ¿eh? O sea, así, llegó el médico, hola señora, sí, siéntese, pásale por aquí, siéntese, ¿no? Oiga, miren, su bebé tiene hemorragia intraventricular grado 4. ¿Y sabes qué te dice la mamá? Está bien, ¿pero va a sobrevivir? Sí. ¿Pero qué va a representar? ¿Cómo se lo vas a decir? Ahí es la parte más compleja de tu estudio. Es esta parte humana que yo creo que no debes que no está plasmada en ninguna parte de tu tesis, ¿eh? O sea, nos pusiste un montón de cosas técnicas, de clasificaciones, ¿y qué pasó con la doctora Burto, ser humano? ¿No? Eso es lo que debe de surgir cuando estamos hablando de ética. Cuando estamos hablando de ética es ponernos en los zapatos de la otra persona, ponernos en los zapatos de la mamá, ponernos en los zapatos de otras circunstancias, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que hay que abrir la mente y de decir, convirtámonos en mejores seres humanos. Seamos libres, pero seamos mejores médicos, ¿sí? Claro, ¿Lo veo bien? y si me permite hablar, generalmente sí tenemos la parte humana, o sea, yo creo que si bien tenemos que tener parte de lo que son nuestros fundamentos, unos conocimientos médicos y todo, es muy individualizar. Yo creo que a lo mejor yo les puedo hablar de lo que es de mi experiencia en la forma de percibir el informe que uno da, en mencionarles que a pesar de todo lo que es la evaluación y un pronóstico y una mortalidad muy elevada, generalmente uno trata de explicar de la mejor manera posible y ver de qué manera ellos nos pueden entender, porque hasta eso siempre somos muy exhaustivos en decir, usted me entendió, qué es lo que entendió de lo que yo le expliqué, y a lo mejor en este grupo de pacientes que afortunadamente trata uno de ser que sean los mínimos en cuestión a nuestra mortalidad que hay en esta terapia, pues sí trata uno de enfocar, porque hay riesgos, porque a pesar de que uno les explica, pues a lo mejor la aceptación, que son todos esos mecanismos de defensa, pero el que nos entiendan sí es muy importante. Y no se nos olvida la parte humana. En todos estos años siempre hemos tratado de explicarle a los papás, precisamente por lo que usted menciona. Pero okay. Sí estamos Nada más que quede plasmado, o sea, que quede muy claro, porque recuerden, es igual que las notas médicas, ¿eh? Es igualito que las notas médicas. Lo que no está escrito, no se hizo. Si no está escrito y no se pone de acuerdo, no podemos decir, es que yo sí lo había pensado, sí había pensado que la noticia se le iba a dar con una psicóloga, o había pensado que o cuál es el seguimiento psicológico o acompañamiento que se le va a dar a la mamá, ¿no? Porque lo que no se vale es hacer investigación solo para ver, ¿no? Solo para ver cuál es. Ejemplo, lo que veíamos en el proyecto anterior era, yo probablemente si encuentro que hay una diferencia entre cesárea y parto, yo le voy a decir al cirujano, oigan, ¿no? Cirujano, sí, oigan, no hagan parto, todos por cesárea, o al revés, lo que salga, ¿sí? O da igual, o algunos y otros no. Lo que yo veo en es algo un poquito más difícil. Aquí tendrías que ajustarlo a qué le voy a decir, cuál es el pronóstico. Quizás el pronóstico quiere decir que si yo encuentro, si yo mejoro mi calidad de diagnóstico de hemorragia intraventricular, o descubro que el halo, que todavía no sé muy bien qué sea, pero que el halo va a pronosticar una hemorragia intraventricular más grave, probablemente me ayude a tomar una decisión para reanimar al niño o no reanimarlo, ¿no? Puede ser, pero lo que te digo es,
no lo dejes solamente en forma de diagnóstico, sino que vayas pensando en qué le voy a ofrecer y eso qué va a aportar, eso qué le va a dar a mi niño, ¿sí? Yo lo que creo que te podría servir es algo que te voy a platicar. Nosotros en el Hospital de Pediatría encontramos que todos los niños que ya tienen dilatación ventricular llegan tarde con nosotros. Eso es algo que sí podrías aportar, porque una hemorragia grado 1, grado 2, el tratamiento es lo mismo, es la vigilancia y bla, bla, bla. Pero una 3 sí tiene tratamiento, probablemente, y hay que derivarlos tempranamente, no andar bueno, no nos vamos a meter en otras cosas que se hacen, pero eso sí puede ser un alcance de tu protocolo y podría ser mucho más útil que todo esto que estás comentando. Y piénsalo, creo que sería algo muy, muy útil. Mejor favorecer un diagnóstico oportuno antes de que los niños ya llegan con una hemorragia, una dilatación ventricular, que te lo digo por experiencia, pues ya para qué. Pero bueno, creo que todo es útil. Apenas vamos en las primeras clases, apenas claro, estamos calentando, apenas está el calentamiento. Pablo Verde. Es que nos hablan de hemorragia intraventricular aquí y todos así, sí, nos gusta. Buenas tardes a todos. Yo no soy médico, soy psicólogo, entonces mi estudio tiene que ver más bien con la prevalencia de problemas psicológicos en el servicio de enfermería del Hospital Lomas Verdes, evaluando la ansiedad y la depresión con escalas, tanto la escala de Hamilton como la de Beck. Originalmente solamente planeaba yo ver o correlacionar si el COVID, dependiendo de la severidad del COVID, había sido también la severidad de la ansiedad o la depresión. Sin embargo, ahorita algo que estoy tratando de evaluar es ver si puedo hacer un tratamiento, ¿sí? Si puedo hacer algún tipo de maniobra, ¿no? Un tratamiento breve cognitivo-conductual, aplicando pues, técnicas sencillas. Sin embargo, supongo evidentemente que si sería un tratamiento, pues requeriría de un consentimiento informado. Y obviamente la pregunta aquí es más complicada, es si yo quisiera hacer varios tratamientos para evaluar la calidad de esos tratamientos y hacer un pre-post, pues entonces, ¿qué tan viable podría ser por la cuestión de recurso humano o recurso financiero o pues en esa parte, ¿no? Quería preguntarles también eso, ¿no? Porque sí lo estoy pensando, digo, pues yo podría quizá ayudar a eso, porque de inicio pensaba que podía ser un beneficio para las enfermeras y enfermeros el conocer un estado emocional y eso de inicio les podría ya traer eso, ¿no? Ese beneficio. Con un tratamiento creo que sería doble y podría ser mucho mejor para ellos para poder tener una mejor autorregulación de su ansiedad o su depresión, o en el caso de los dos. Pero bueno, ahora me enfrento, no sé, estoy por eso pensando si qué tan viable sería hacer una intervención en este aspecto, o quizá nada más me quedo con las encuestas y entonces mido la parte de cómo se encuentran después del COVID. Bueno, yo te diría, estimado Pablo, que cuando estás pensando en un ensayo clínico como el que tú quieres pensar, esas ya son palabras mayores, son muy mayores. Vamos a tener clase de ensayos clínicos en donde te vas a dar cuenta cómo eso tiene, no puede ser que tú lo hagas, ¿no? Si, yo lo asigno, yo se la doy y yo lo hago, y yo le doy el tratamiento y yo estoy estandarizado ¿con quién? Conmigo mismo, ¿no? Si no tiene que ver con muchas otras cosas más. Yo creo que ahí te hace falta ver un poco más de box, ¿no? Te hace falta ver más box. Pero yo creo que para la maestría apenas estamos dando los primeros pasos. Valdría mucho la pena evaluar cómo está la ansiedad y la depresión después de padecer COVID. Es maravilloso. A mí me parece que ese estudio sería muy bueno, pensando que se puede hacer otra cosa más, que yo le puedo aportar. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Que una vez que la gente termina no teniendo de COVID, o sea, acabó el COVID y le queda algo en la cabeza, ¿no? O sea, algo pasa, ¿no? Entonces, podría ser por ahí. No sé, ¿tú qué dices? Nos queda, Cari Feria.
Sí, es como todo, la demarcación de cada trabajo, o sea, hasta dónde quiero llegar en mi trabajo. Si, como dice el doctor Rivas, yo quiero hacer un ensayo clínico controlado con todo México post-COVID, adelante. La verdad es que adelante. Ahorita todo lo que estamos aprendiendo de COVID y de otras cosas es muy interesante, pero si te quieres quedar en una exploración inicial, también se vale. Entonces, eso depende de ti, de tus recursos y de la factibilidad. ¿Por qué? Porque si dices, híjole, es que el trabajo está padrísimo, pero solo voy a tener 6 meses de pacientes COVID, bueno, post-COVID, pues probablemente te quedes en algo un poquito más corto. Realmente la factibilidad tiene mucho que ver en lo que ustedes quieran hacer. De acuerdo. Muchas gracias. Queda Miguel. Miguel, ya nos quedan 5 minutos. Miguel, ¿puedes correr? No está el micrófono conectado. Perdón. Sí, rápidamente, sí, tengo pacientes con cáncer, quiero utilizar hipnosis asociada a su analgesia estándar para disminuir el dolor. Definitivamente sí necesito un consentimiento informado, ya que necesito primero derribar los mitos relacionados con la hipnosis, hacer hincapié sobre sobre los beneficios de la disminución del dolor, pero también que pueda ser el paciente no ser adecuado para, o sea, decirle que pueda no ser adecuado para su paciente. Asimismo, también comentarle que las complicaciones que puedan derivar de esto, pues serían sobre todo inherentes a la enfermedad basal que presenta el paciente, como infecciones, desnutrición, sepsis, choque, falla orgánica y muerte, ¿no? Y que también que lo que se ha encontrado en cuanto a los riesgos, pues hay muy poco, sobre todo en adultos, y no se recomienda en pacientes con enfermedades mentales graves, ya que provoca cefalea, somnolencia, mareos, ansiedad, ¿Todavía tienes fiebre? sufrimiento o creación de recuerdos falsos. He estado con fiebre todo el tiempo, ¿verdad? Y eso sería lo que tendría que hacer. Doctora Rega, yo creo que también tendría que considerar carta de asentimiento informado, porque me imagino que en sus pacientes ya incluye niños un poquito más grandes, entonces valdría la pena tener una carta de consentimiento y de asentimiento por el grupo que maneja. Perfecto. Gracias. Bueno, pues entonces ya estoy de acuerdo con... Tu estudio sería un estudio quizás de antes y después, dentro de los ensayos clínicos, entra del grupo, dentro de los estudios no controlados, ¿no? Cuasi experimentos. Y también creo que te hace falta ver un poquito más de Vox para ver qué tantas posibilidades tienes ahí, ¿no? Hay muchas cosas que platicar, pero bueno, para eso estamos aquí. No estamos aquí para poder seguir adelante entendiendo qué es este tipo de estudios, ¿no? Bueno, pues ojalá les haya gustado la clase, lo hicimos con todo corazón. Creo que hablar de ética siempre es importante, hablar del corazón que le ponemos, como la doctora Aburto, ¿no? Hablar, Vero Choreño, piensen también en el trabajo en equipo. Por ejemplo, el trabajo de Vero Choreño con la doctora Aburto puede ser muy parecido, pudieran incluso agarrar, no, perdón, no fue el tuyo, Vero, fue el de, sí, fue el de Verónica. El de Flor, de que es hemorragia del prematuro, con el de la doctora Carmen Aburto, que es el halo. Pudieran ser lo mismo, pudieran ser un mismo estudio. O sea, puede ser que sea un mismo estudio, puede ser que hagan un mismo protocolo donde se vale que estén en un mismo protocolo los dos, en donde puedan ver las dos cuestiones y donde puedan trabajar en equipo. Trabajar en equipos es más lento, es más difícil, pero se llega más lejos, ¿no? O sea, trabajando en equipo, las ideas vienen de muchos lados. Ya sé que para uno que es muy controlator, ¿no? Yo soy muy controlador y yo quiero tener mi consentimiento y yo tener mis cosas. Yo son mis pacientes y nadie los toca. ¿Dónde has oído eso, Karina? Bueno, saludos a quien va dirigida esta plática. Entonces, colaboren. De eso se trata, de colaborar, de jugar juntos, no son sus pacientes, no les pertenecen. No, sino que trabajemos juntos y mejoremos la calidad de los datos, ¿no? Mejoremos la calidad, la ética, el solicitar el consentimiento informado, quién lo va a solicitar,
¿no? No lo puede solicitar el médico tratante, ¿no? No puede ser él, o sea, no, hola, yo soy su médico tratante, ¿quiere firmarlo o abandona a su bebé? No se puede. Entonces, esas dificultades pueden llevarlos a ustedes a fracasar o entender la necesidad del trabajo conjunto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Cari, estuvo sensacional la plática, ¿no? Ojalá y sea de utilidad para todos. Ojalá todas estas pláticas sean de utilidad. Nos vemos. Que estén bien y nos vemos el próximo lunes. Sigan trabajando, sigan haciendo su tarea.